Hola mis queridos, bienvenidos una vez más a este espacio. Gracias por su presencia. Hoy habremos de ir a la lección 9 del noveno curso avanzado en la obra de Cristo. Su título, Evolución máxima de la materia. Trata sobre alimentación vegetal en el futuro, acción del magnetismo cósmico sobre las materias utilizadas, sobre la mente y sobre el alma, descubrimiento de las nuevas fuerzas. Y antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La perfección es Dios y la perfección se manifiesta a través de todas sus obras. Cada ser creado, cada sol, cada planeta, todo lo que existe es creado por Dios y también perfecto en sí mismo. Todas sus obras son perfectas, aún dentro de la imperfección que corresponde al nacimiento que necesita su trayectoria evolutiva, es decir, su trayectoria de perfeccionamiento. Perfeccionamiento que significa acercarse a la perfección y, desde el punto de vista esotérico, también perfeccionamiento significa acercarse a la perfección, que es Dios. Así, el camino evolutivo es un camino de perfeccionamiento. Esto significa que aún la perfección del ser es susceptible de perfeccionamiento, por cuanto todos los seres, siendo perfectos en sí mismos, por ser obra de Dios, necesitan seguir un camino de perfeccionamiento para llegar a la perfección, que es Dios. El ser humano es perfecto como tal, pero necesita su evolución, y dentro de esa evolución el ser humano llegará a transformarse en ser espiritualizado dentro de lo material, hasta que esa materia que hoy conforma al humano sea ya tan sutil que deje de ser materia y sea entonces la materia perfeccionada, la materia evolucionada. La involución lleva lo espiritual a lo material, es decir, desciende la vibración en su tónica, transformando la vibración sutil en vibración más densa, hasta el punto de densidad en que puede ya tener forma precisa y despertar en sí los sentidos que le capacitan para las sensaciones físicas. Cuando termina la involución y comienza la etapa de evolución dentro de la trayectoria evolutiva o de perfeccionamiento, la materia comienza a acelerar la tónica de su vibración hasta llegar a la transformación espiritual. Esto significa que todo, absolutamente, es espíritu y que la forma, la materia, lo físico es solamente un estado de lo espiritual. Es solamente una apariencia, es algo que no existe por sí mismo, sino que es un momento o una forma de lo espiritual,
un estado determinado de la vibración espiritual manifestada en un plano determinado. La materia que conforma su cuerpo físico es, en sí, un conjunto de vibraciones distintas, armonizadas, para conformar un cuerpo que, desde cierto aspecto, podría decirse tiene vida propia. Estas vibraciones unificadas tienen en lo espiritual su fuente y su nacimiento. Y cada una de ellas responde a una vibración sutil, que es la que se manifiesta en forma y en aspecto físico en su plano. Cuando el ser humano comienza a transitar por el sendero de la evolución definitiva, es decir, la segunda etapa primordial de su trayectoria evolutiva, comienza también la espiritualización de su materia. Y dentro de esa espiritualización, las vibraciones diferentes que componen la materia comienzan a espiritualizarse individualmente. Y cada una de estas vibraciones seguirá en un principio un ritmo paralelo con las demás. Pero, a medida que el espíritu de esas materias más espiritualizadas sea más sutil por el punto evolutivo de esa humanidad, ese espíritu, con su propia vibración, acelerará la espiritualización de determinadas vibraciones, de aquellas que componen la materia, y determinará una espiritualización más acelerada de estas vibraciones, lo que dará por resultado transformaciones parciales en la materia del ser humano. Se les ha indicado ya a grandes rasgos en otros mensajes cómo estará constituido físicamente el ser humano del futuro, de un futuro lejano en su planeta, pero que es ya un presente en otros planetas más adelantados. Ahora les explicaremos cómo y por qué se realizará esa transformación, cómo y por qué determinados órganos y tejidos irán siendo modificados en determinado sentido, a la vez que otros demorarán más en su modificación. Como todo en el planeta variará simultáneamente, es decir, todo estará en armonía con ese estado de espiritualización de la humanidad, el planeta y también la naturaleza, fuente de su alimento. También variará y tendrán vegetales de las cuales se alimentarán, que serán depositarios de otras energías diferentes, de aquellas que ahora poseen y que carecerán de determinadas energías que ahora asimilan de ellos, suministrando a las materias de la humanidad del futuro las energías indispensables para su grado de espiritualización. Comenzarán a cambiar los órganos internos antes que el aspecto externo. También el clima, el ambiente vibratorio del planeta deberá modificarse, pues, siendo menos denso, filtrará con mayor facilidad el magnetismo cósmico, y entonces su materia más utilizada, con una mayor carga de magnetismo, será una materia con otras facultades en su movimiento y funcionamiento físico. Por eso, los movimientos serán mucho más rápidos, los músculos mucho más elásticos y los cuerpos mucho más livianos, ya que el peso se determina por la atmósfera que les rodea. Cada ser será una especie de pila de intenso magnetismo, que, como será magnetismo cósmico, no solamente tendrá acción sobre la materia, sino también sobre el alma y sobre la mente. Esto es lo que facilitará la transmisión del pensamiento, a la vez que el cerebro, con esa nueva carga magnética,
tendrá mayores facultades para todo lo que signifique ciencia y arte. También aumentará entre los seres humanos la facilidad para hablarse mentalmente. En un comienzo esto sucederá en seres determinados, que ya vendrán especialmente preparados, como han venido ustedes para las realizaciones del presente. Ello acontece en todos los tiempos en que las humanidades deben cambiar. Seres superiores se acercan a sus hermanos menores para traerles las vibraciones e iniciar así los cambios entre esa humanidad. Por lo tanto, no deberán asombrarse de ciertos hechos que se presentarán en la humanidad del presente y que serán como un anuncio y una evidencia de lo que significará la humanidad del futuro. Ese magnetismo que impregnará la atmósfera terrestre, que impregnará a los humanos terrestres, que impregnará la naturaleza terrestre, tendrá una acción intensísima en las facultades supranormales de los seres humanos. La clarividencia será una facultad muy común. El contacto mental con las mentes que les guían será mucho más fácil y la comunicación con los seres del astral se hará en forma casi normal. Para entonces, el astral de la Tierra ya no estará compuesto, como ahora, de seres y vibraciones densísimas y negativas. Ya habrá sido perfectamente purificado y ese astral estará constituido por seres que han desencarnado recientemente o que deseen encarnar. Con ambos tendrán comunicación fácil y casi constante, lo que no significará, sin embargo, que estarán en trance ni en éxtasis. Será una comunicación mental que sabrán distinguir perfectamente, y como ya ha purificado el ambiente espiritual en su mundo, los pensamientos y sentimientos de los seres humanos serán puros, armoniosos y fraternos. No habrá engaños ni perturbaciones en esas comunicaciones con el astral, sino solamente un contacto que significará ayuda mutua para el progreso recíproco. El cambio en lo que respecta a la alimentación traerá como consecuencia un cambio en su aparato digestivo. No podrán decir que el aparato digestivo cambiará a consecuencia de la alimentación, por cuanto tanto el aparato digestivo como la alimentación de que disponen sufrirán una modificación simultánea, ya que todo se modificará de acuerdo con el estado de espiritualización del planeta. Las fuerzas que responden a sus centros bajos se transmutarán en fuerzas más sutiles y puras, y por lo tanto esos centros que ahora son, en casi todos los casos, foco de irradiación animal, de irradiación densa y también de atracción animal, serán centros mucho más espirituales, utilizados por las fuerzas superiores para facilitar la feliz encarnación de seres que deben nacer. Desaparecerá la atracción sexual, ya que los centros sexuales no responderán a la necesidad del contacto físico que se ha hecho imperioso en ustedes, que han transformado el acto que debe ser puro e ideal en un acto bajo y de placer. Mis queridos, aquí haremos una breve pausa y vuelvo enseguida. Gracias.